El plato fuerte. Y en esta mañanera lo que el presidente nos dice es básicamente que el Estado mexicano no rehúye a su responsabilidad básica, primordial, de garantizar la seguridad y la paz para todos, ¿no? Sí, contra lo que se quiso insinuar en días pasados, y hay que recordar cómo en algunos gobiernos, o sea, no solo es como la herencia del contexto de violencia que se dejó, sino que también en el pasado, y esto lo recuerda el día de hoy el presidente, pues hubo quienes se le lavaron las manos, ¿no? Cuando surgieron estos policías de autodefensa, ¿no? Y los dejaron operar, crecer, y luego esos también fueron infiltrados y se armó todo un quilombo que el presidente, una cosa con la que el presidente nunca ha estado de acuerdo, justamente porque ha establecido desde el principio que esa responsabilidad del monopolio del uso de la fuerza y de garantizar la seguridad pública es del Estado. Hoy lo reitera. Claro que nosotros ayudamos en todo lo que tiene que ver con la paz, pero la responsabilidad de garantizar la paz, la tranquilidad, es del Estado mexicano y no podemos renunciar a eso. El error, entre otros que cometieron en la pasada administración, fue permitir la creación de grupos de autodefensas. Imagínense eso. Sí, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado. No podemos incumplir nuestra responsabilidad. Y ahora se creó la Guardia Nacional como una columna vertebral que tiene tentáculos en todas las entidades, que tiene esos cuarteles, que está bien organizada, que está adiestrada, precisamente para garantizar la seguridad pública. Y además las Fuerzas Armadas entraron, pero ya de una forma legal, de una forma constitucional, porque antes trapeaban con la Constitución, algunos lo siguen haciendo, algunos ministros siguen trapeando con la Constitución, ganando más que el presidente, pero antes no había ni siquiera certeza jurídica para los militares que estaban en funciones de seguridad pública y tenían un desastre, ¿no? Eso más la policía de García Luna, después la policía de Osorio Chong, muchos acuerdos por debajo del agua, la creación como hongos de cárteles de la droga y, bueno, pues estos cárteles que francamente sometieron a comunidades enteras. Por eso los autodefensas, por eso la gente empezó a tomar la justicia por propia mano. Y ahora pues se ha venido cambiando con esta situación de raíz, porque el presidente dice, por eso los programas sociales, no solo la Guardia Nacional, vamos a ver de forma integral este fenómeno, pero no ha sido una tarea fácil. No, no ha sido una tarea fácil y un poco el presidente también debate en este momento con quienes de pronto quieren poner en la misma balanza o hacer como si el tablero fuera igual en esas administraciones que en la actual, en materia de derechos humanos, en materia de seguridad pública, ¿no? En materia de atención a víctimas, pues de todo este escenario, entre otros, pues los familiares de desaparecidos, ¿no? Dice el presidente, hoy incluso se molesta, digamos, porque esto ha sido muy recurrente y forma parte también de una agenda politiquera, hay que decirlo así, de la que participan medios de comunicación, algunos grupos en particular, y en donde hoy dice, a ver, vamos por partes. Primero vamos a ver de dónde venimos y vamos haciendo contrastes, porque lo que había en ese momento, como ya estás describiendo, pues era un narcoestado y eso tiene varias implicaciones. Nada más que miren cómo nos dejaron acá arriba. Y nos ha costado, porque ¿quiénes crearon las bandas? Los cárteles que funcionan en todo el país. Pues estos, ¿dónde están los cárteles creados por nosotros? Tolerados por el gobierno de nosotros. No, se fueron consolidando por la impunidad y por las complicidades. Era un narcoestado
Nos ha costado mucho esto y esperemos que siga bajando. Este año está bajando poco, y todavía nos queda el año próximo, porque ya también están dando resultados los programas de bienestar, que son la base para poder pacificar al país. Y antes optaban por los baños de sangre, ¿no? Desde el Estado, porque, por ejemplo, Felipe Calderón, él dijo, esto va a costar vidas, habrá daños colaterales, pero valdrá la pena. Pues hubo lo que él llamó daños colaterales, que eran auténticos ríos de sangre, y no valió la pena porque nos dejó agitado el avispero y nos siguen picando, ¿no? En términos de la violencia. ¿Cómo se refleja hoy en día la voluntad del Estado mexicano de no generar tanta violencia como sucedía antes en el índice de letalidad, ¿no? No hay una instrucción para rematar a las personas. Sí, o sea, hablando de temas de fondo, de cómo ha cambiado esta administración respecto a otras administraciones, porque de pronto se dice, no, pues es que no se está atendiendo a todas las personas o no se está llegando a la meta, pues de toda la gente que está viviendo, digamos, los efectos ahorita también de esa herencia. Y bueno, pues sí, hay muchas cosas por hacer, pero hay cosas de fondo, estructurales, que se están haciendo en términos de políticas y son de las que habla el presidente. Y una de estas es esta política, pues de que no se persiga como si fuera un enemigo de guerra, ¿no? A los delincuentes. Y por supuesto, eso ha reducido todos los daños colaterales de un combate a la delincuencia que ha sido muy puntual, en donde se lleva a la gente, se le detiene a la gente, se le reconocen derechos también a los detenidos, a los delincuentes, ¿no? Como no se hacía antes. Y aquí lo estamos viendo, las cifras, cómo se daba este índice de letalidad, que ya lo hemos pasado aquí también, durante las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pero sobre todo de Felipe Calderón. Ese pico que vemos, ese rojo que vemos, es justamente el de civiles fallecidos, ¿no? 1,412 en 2010 con Felipe Calderón, cómo fue aumentando así de manera exponencial y ahora se encuentra en 122 y luego como también se ha movido la cifra de civiles heridos y detenidos que se han venido aumentando también. Sí, oye, antes hasta los militares les sembraban armas, ¿no? A los jóvenes estudiantes Para en los tiempos de Felipe Calderón, y hay que reconocer que también hoy en día hay algunas organizaciones en favor de los derechos humanos que son legítimas, que tienen un trabajo de campo importante, pero hay otras que se crearon al vapor para acompañar el discurso de guerra de Felipe Calderón. Hay varias organizaciones como las de Marilena Morera y estas que al mismo tiempo asesoraban, ¿no?, a García Luna y supuestamente eran parte de una sociedad civil que verificaba el trabajo. O las de Wallace, o sea, una serie de agrupaciones que más que velar por los intereses de los mexicanos, velaban por sus intereses, por tener estos contratos públicos de asesoría, les iba muy bien, ¿no? Sí, porque además acompañaban bajo extorsión, ¿no? Yo te califico bien, pero entonces tú me das todo esto y vaya que se les dio durante esas administraciones. Bueno, establece el presidente pues que no tiene nada que ver lo que es la mirada y la política de este gobierno con respecto a la otra y sí reclama que eso no se identifique por parte de quienes, pues por ejemplo, dicen defender los derechos humanos. Vamos a ver. No permitimos, como era antes, la tortura. No permitimos la desaparición. El Estado no desaparece a ninguna persona. No se autorizan masacres como era antes, desde el Estado. Entonces, no he cambiado. En general, siempre atendemos a familiares de las víctimas. Sin embargo, opositores, le hacía yo el cuestionamiento a los de la Organización de Derechos Humanos
del PRO, que sí, defendiendo derechos humanos, pero conviviendo al mismo tiempo con los gobiernos del PAN, con la derecha. Y ahora que llegamos nosotros, desde hace 40 años o más, estamos defendiendo los derechos humanos, luchamos por la justicia. Entonces no aceptamos el que se nos quiera calificar o tachar o medir con el mismo rasero. No hablan, por ejemplo, de que el presupuesto de gobernación para la búsqueda de víctimas es el más alto en la historia, para la protección a familiares, a luchadores sociales, a periodistas. No les ha faltado recursos.